Desde la línea podcast y su creador, Luis M. Rodríguez, no se hacen responsables por las opiniones, expresiones, comentarios o puntos de vista expresados por los participantes o invitados. Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Desde la línea podcast te estoy cantando. Desde la línea podcast improvisando. Le doy las gracias todito a todos mis hermanos por estos años que yo a los niños he dedicado. Desde la línea podcast, desde la línea podcast. ¡Mira, wow! Dímelo, Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos a Desde la Línea, edición 1 para 1. Esta semana tenemos con nosotros, esta persona que tengo invitada ha hecho de todo, ha sido locutor, pero estuvo fue locutor, pero en la radio de Verdura, o sea, la de los 90, y estuvo en uno de los mercados más grandes que fue Nueva York. También se fue se fue cambiando, perdón, y ahora es reportero. Y ha sido reportero de unos casos súper interesantes. Él es nada más y nada menos que Frankie J. ¿Cómo estás? Excelente, antes que todo, saludos y respeto al público, saludos y respeto para ti, Luis. Para mí es un privilegio compartir contigo este ratito y agradezco la oportunidad que me das. Y antes que todo, quiero felicitarte porque tú tienes una meta, te has propuesto algo comenzando el año que tiene que ver con el canto. Sí, sí. ¿Cierto? Así que te felicito, te invito a que continúes adelante, que metas mano, que realices tu sueño, porque a veces inspiramos sin pretenderlo, sin saberlo, y tú estoy seguro que estás inspirando a un montón de gente, así que meta mano, papi, para adelante que vamos, ¿ok? Así es, gracias. Sí, de verdad. Es algo que en algún momento lo hice y no estaban quizás las redes o todas estas cosas ahora. Y pues ahora con el podcast, todo lo que he hecho, tengo muchos contactos y quiero intentarlo, pero dije que si lo voy a intentar una última vez, va a ser con todo. O sea, ya estoy orientándome en lo legal, inscribiéndome en la Asociación de Compositores de América. O sea, para que todo hacerlo bien. Y yo dije, pues si lo voy a hacer una última vez, va a ser bien hecho. Si no, no voy a hacer nada. No va a ser la última vez. Nunca digas la última vez. Así es, Nunca mira. digas la última vez. Usted meta mano y dele para adelante. Y si uno cae, se levanta, no sale, volvemos y lo intentamos. Así Esa es la es. profesión de los inseguros. Porque ¿sabes por qué? Porque nos paramos frente a una cámara o hablamos frente a un micrófono y decimos, qué porquería, no me gustó. Y queremos volver a salir y hacerlo mejor. Y volvemos y lo hacemos y dicen, no me gustó y quieres volver. Y así te pasas la vida intentándolo. Y de eso es que se trata. Así es. Oye, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que era el debate de todo. ¿Cuál fue ese clic con la comunicación? ¿Siempre fue la comunicación o fue algo que se fue dando en el camino? Pues mira, yo creo que se dio de manera silvestre, accidental, porque mi mentalidad en los 70, cuando me gradué de escuela superior, era ir al Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas en Mayagüez, el famoso colegio. Entrar al colegio era, y es aún hoy, ahora y siempre colegio, lo máximo. Yo dije, pues mira, eso es lo que estaba enfocado. Pero entonces entra el enamoramiento, el romanticismo en los 70, primero como un disc jockey de Marquesina, con una compañía que se llamaba Ascensor Audio en Mayagüez, del señor Osvaldo Justiniano, y de por ahí es que viene entonces, como consecuencia, la radio, por medio de un amigo que se llama Fernando Tubens. Por ahí nos nació ese interés en la radio cuando estaba Radio Rock en San Juan. Había otro grupo muy interesante y muy innovador en Mayagüez con otras emisoras de radio, Radio Heavy. Estaba WOYFM, que luego se convirtió en Cosmos 94, pero contestando tu pregunta, fue algo de manera accidental, silvestre, como diríamos hoy. ¿Cuál fue esa primera experiencia en la radio? Lo primero que hice, Sí. tú sabes que pocas veces me preguntan eso y recuerdo una ocasión que fui a una emisora de radio AM en San Germán y yo era un presentador, a mí me gustaba cuando estaban los programas meterme y llego allí y está este locutor que no sé ni quién es, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Lamentablemente me dice, pues tú lo haces bien, ¿te atreves a leer una esquela? Era cuando en las AM se leían las esquelas. Sentida nota de duelo. Fulano de tal ha fallecido. Sus desconsolados deudos. Y yo vine y lo leí. Y me dice, oye, tú lo haces bien. Eso fue lo primero que se escuchó en una onda radial que yo haya hecho. Fue una esquela en una emisora AM de San Germán.
Qué locura. Y hay gente que no sabe que en su momento la radio AM era la que era. O sea, ya el cambio de formato para ahora el FM es una cosa. Ahora muchos de la generación de nosotros conocen la AM como una radio, ¿verdad? Se podría decir informativa, etcétera, más de noticias, más de política. Pero en su momento la radio AM era otra cosa completamente diferente a lo que es hoy en día. Mira qué interesante lo que tú estás diciendo, porque la radio AM y FM, si yo hago la comparación de su evolución 60, 70, 80, ¿cuándo tú oías un locutor de AM diciendo, no, que nada, que nos quieren clavar? Eso en los No. 70, en los 60 o en los 70, en los 80 todavía, tú no ibas a oír a ningún locutor de AM expresándose de esa forma. Era un formalismo, era algo bien ceremonial, bien riguroso. WKQ, la noticia, esta es la gran noticia de la hora, pa, 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 pam, pam, pam. Tú sabes, había un formalismo, pero ellos vieron lo que estaba pasando en la FM, los muchachos, el talento joven que salió en los 80, con un estilo más atrevido en su vocabulario, en su contenido, y la evolución fue que la AM copió entonces esa informalidad de nosotros en FM. Entonces nosotros en FM aprendimos que el contenido, ¿ah? y el material, había que también darle un tono de seriedad a ese contenido y de fundamento, que tuviera conocimiento. Fíjate como una se nutre de la otra, y ese es el resultado que vemos hoy. Una M más vacilonera, unos analistas políticos con un vocabulario más atrevido, entonces la FM, los muchachos con un contenido más serio. Y es el balance, es como una se nutrió de la otra, voy a nutrirme de lo bueno que tienen ellos para hacerlo. Y esa es la radio AM y FM que vemos hoy en Puerto Rico y que escuchamos hoy en Puerto Rico, con la consecuencia que ahora se ve. Sí, que es una locura, que yo me acuerdo, ¿verdad? Y esta frase la he escuchado mucho, una vez entrevisté hace muchos años atrás a Walo HD, y mucho cuando hablas con gente old timer de la radio, hay una frase que sale mucho, y es que decían que la radio era el teatro de la mente. Exactamente. Era el gran teatro de la imaginación, porque pues, el que te oía, el que te escuchaba, y me pongo en la óptica de un oyente, pues tú imaginabas que lo que decía el locutor cuando te ponía un efecto de lluvia, eso era que estabas un aguacero. Tú te hacías tu película en la mente, pero entonces ahora, con las cámaras, eso cambió totalmente. Hay una nueva realidad en términos de lo que es esa radio, que para mí no es radio. Interesante ese comentario. Quiero llevarte a que me hables. Hay una radio, hablando de las personas que hicieron este radio old timer que hicieron en los 90. Y siempre sale, cuando se habla de la radio de los 90 siempre sale a reducir una radio específica. Era Cosmo 94. Cuando hablé con Walo, lo habló. He hablado con Raymond en algún momento. Y también, y un montón de gente. Y siempre hablan de la misma, Cosmo 94. ¿Qué me puedo hablar de esa radio? ¿Por qué esa radio fue tan importante? Te voy a decir por qué. Primero, ¿dónde nace este concepto? Es en Mayagüez. Y todo el mundo dice, mira, pero ¿por qué en Mayagüez y en el oeste de Puerto Rico hay tanto locutor? Porque había una efervescencia histórica musical en Mayagüez. Fíjate que todo, cuando tú vas a la Escuela de Comunicaciones del Sagrado, hablan de Yosti. Yosti como que es el papá de la radio. Pues ese señor, ese muchacho, donde se preparó y fundamentó, él era de San Germán. Y de San Germán se pasaba en Mayagüez buscando información de cómo era que se comunicaban los barcos. Y por ahí, ¿cómo es que los barcos se comunican? Si están en alta mar, ¿de qué forma? Entonces, cuando iban los barcos a Mayagüez, al puerto de Mayagüez, que era algo de mucha efervescencia en un momento e histórico, Justy empezó a tener el conocimiento de cómo es la comunicación entre estas grandes naves a distancia. Y por ahí, él era un relojero. Por ahí es que viene la historia de la radio en Puerto Rico con otra gente que estaba haciendo labor similar en el área metropolitana, pero a él lo contratan y se lo llevan para San Juan. Y es uno de los grandes pioneros de la radio en Puerto Rico. Pero voy a Mayagüez porque en Mayagüez había una efervescencia a nivel teatral. Históricamente, Mayagüez es uno de los pueblos donde más teatros y donde más emisoras de radio había.
Es decir, ahí hay una efervescencia histórica, musical, artística increíble. Todo el mundo te va a hablar de Tribuna del Arte, de Rafael Quiñones Vidal. Rafael Quiñones Vidal fue un pionero, el papá, descubrió a muchos artistas. Nació en la ciudad de Mayagüez, este señor, con su programa Tribuna del Arte, que primero fue un programa de radio y después pasa a televisión. Pero voy ahora a hablarte de Cosmo 94. Esto fue un grupo de jóvenes, Dr. Love, Marcos del Valle, Eric Mameri, Fonquillo Vallanilla, Rey Silva, Discorquira, Enrique Vázquez. Entonces empiezan con este estilo atrevido a finales de los 70s. Esto fue evolucionando hasta que llegan un grupo de jóvenes más atrevidos y fue tanto el éxito en el oeste, era Mayagüez, Ponce, Arecibo, el triángulo musical, que nosotros hemos sido la única emisora en transmitir en cadena del área oeste para el área metropolitana con un éxito sin precedentes en la historia de la radio. No es lo que yo digo. Ahí está la historia, ahí está la métrica y ahí están los números que nos hacía llegar asesores asociados en aquel momento. Tal fue el éxito que nos encadenamos con una emisora en San Juan, que hoy día es la X, en aquel momento era la X100, y lo demás historia. O sea, Red Shadow y yo dimos un palo brutal. Esa es la realidad. Y nos hacen la oferta para venir a San Juan. De hecho, estaba el Bufeo Matutino, el Gánster ya se lo habían traído, se lo habían llevado para San Juan, pero el Bufeo Matutino lo acabamos. Por eso es que nos hacen el acercamiento para venir a San Juan, para tratar de acabar con lo que era ese impulso brutal que llevaba esta emisora. Y fue algo histórico. Eso no se ha vuelto a repetir. Y yo dificulto que se vuelva a repetir un fenómeno como Cosmos 94. Una cosa bien interesante, ¿verdad? Para la gente que no está viendo, y hacer un poco de contexto, hablas de Mayagüez y del área metro. Hoy en día ya todas las emisoras están encadenadas y no hay mucha diferencia. O sea, lo que se hace en el área metro lo escucha todo el mundo y no hay algo regional. En aquellos tiempos habían diferentes emisoras como que era esa área Mayagüez, Ponce, esa área ya del West. Y acá en la área metro habían otras emisoras que daban otro contenido. Era como que estaba Puerto Rico estaba con divisiones y tú escuchabas otras cosas diferentes en diferentes partes. Hoy en día eso no sucede. ¿Tú crees que quizás también eso le quita un poco de interés de la gente de sentir esta radio de nosotros, de esta área de acá? Yo creo que eso que tú llamas, esta es la radio regional, que fue, déjame decirte, fue la cantera de muchos talentos que luego fueron al área metropolitana. Este fenómeno se da en los 80, 90, cuando las grandes corporaciones de Estados Unidos llegan a Puerto Rico y crean las cadenas. Los grandes se comen a los pequeños, ¿eh? Esas son las llamadas megafusiones, fusionan varias estaciones y crean un monstruo. Fíjate que a uno, con que le paguen a uno, cubren 3 estaciones. Es decir, el talento que yo tengo en la mañana en Mega, en San Juan, me cubre 3 estaciones que se encadenan. Fíjate cómo el talento fue perdiendo terreno ante esta mega fusión. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo no sé qué va a pasar, pero yo creo que esto se va a empezar va a volver todo back to the basic, va a volver a la raíz, a lo que fue. Y tal vez podamos ver el resurgir en algún momento de una radio más regional, aunque la efervescencia local en Puerto Rico, la radio nunca la va a perder, pero tristemente sí se ganó mucho porque mejoraron los salarios, pero se perdió la radio local. Una cosa, ¿verdad? Yo soy fan de los que también sigo, que también hablan mucho de la radio, José Valiente. Y José Valiente dice que, ¿verdad? Que modestia aparte fue como quizá esa última generación que pudo vivir eso de estar en una emisora a las 12 de la medianoche, hacer turnos de medianoche, etcétera. Y dice que eso ha hecho que no se han podido desarrollar nuevos talentos, porque ya la radio de la medianoche lo que tira es un directo ahí o música toda la noche y no se hace nada. Totalmente de acuerdo con lo que él dice. Eso es parte de esa erosión, de ese desgaste en términos de talento que ha tenido el medio. Como no hay más nada o no se le presta mayor atención, pues ahí se queda. Se pierde en el aire ese talento. Entonces muchos emigramos a San Juan
buscando nuevas oportunidades. Aparte que recuerda que en los 80 en Mayagüez no habían escuelas de comunicaciones. Eso era, eres bueno o eres malo, o te quedas o te voto. Qué No había una locura. educación formal a nivel de locución como la había o la hay en San Juan. Eso nunca existió en el área oeste. Me hablan mucho de Mayagüez y se habla mucho de Mayagüez siempre cuando se habla de la radio. ¿Qué tenía Mayagüez? Que era tan especial. Lo que te dije, la efervescencia artística, la gran cantidad de personalidades, un David Ortiz, un Gilbert Mameri, un Quiñones Vidal, mucho talento en términos de actoral, Chori Castro, Adrián García, cantantes tanto en Ponce como en Mayagüez. Imagínate, una cantera de cantantes increíble. Yo creo que históricamente la música, por la cuestión, fíjate qué interesante, histórica, cultural, porque la plena y la salsa es la fusión del africano con lo cubano y el toque nuestro aquí. Y esto históricamente se ha estudiado. Y fíjate que dónde estaban los cañaverales. En Ponce y Mayagüez, con Añasco, Aguada. Y cuando llegaban entonces en el pasado esos africanos, o llegaban los españoles, por ahí es que empieza la historia de la plena y las fusiones entonces con los instrumentos. Y allí en el oeste pasaron muchas cosas muy interesantes que tienen que ver con lo que después fue esa efervescencia en el oeste de Puerto Rico. Entonces hablamos un poco de cómo estuviste allí, después, ¿verdad? Terminas como muchos de los locutores yéndote a San Juan. Allí, ¿qué pasó allí? Cuéntame, llegaste a San Juan, ¿qué te encontraste allí? Porque como te dije, en aquellos tiempos no había redes sociales y era completamente diferente. Hoy en día ir de Mayagüez a San Juan no pasa nada, pero en aquel tiempo era completamente diferente. Ese grupo estaba comandado por el ingeniero Félix Bonet Álvarez, hijo de don Félix Bonet Vélez, dueño y propietario de Como 94. Félix tenía una estructura tremenda. Fíjate, siendo un tipo joven, bregar con todas estas personalidades, escucha esto, las personalidades que ven allí. El Gangster, Ujú. Funky Joe, Frankie J, Red Shadow, Pepe García, Eric Mameri, cuando tú vienes a ver Santos, Dusty Sama, Disco Kid, eh, Juan José, que tú tienes, hay un grupo de personalidades tan fuertes que luego pasaron a hacer historia cada uno en la radio. Y yo creo que la estructura que creó, yo no sé cómo lo hizo Felito cuando nos reunimos, porque todavía nos reunimos a hablar de esto. Yo digo, ¿cómo tú podías bregar con tanto hijo de su madre metido ahí? Y él nos dice, fue un proceso de aprendizaje mutuo. Él de nosotros y nosotros de él, porque él era un ingeniero. Entonces tuvo que aprender a bregar con nosotros, creó una estructura, se educó muy bien, se preparó, siempre buscando lo mejor en equipo, lo mejor en educación, iba y traía de Estados Unidos las más recientes tendencias, y eso fue parte del éxito. Esa preparación y esa dirección del ingeniero Félix Bonet Álvarez, en este caso, y un grupo muy bueno, muy bueno. Hay que destacar todo el grupo en ventas, en noticias. Fuimos los primeros en tener, yo te diría que mujeres dando noticias y como DJs en el formato de FM. Fuimos los primeros con un locutor americano en el formato FM. ¿Tú estás oyendo, hermano? Fue una cosa, dimos noticia en FM. Era algo, por eso es que todo el mundo te habla de cómo. Sí, porque lo cambiaron todo. Cambiaron la forma de hacer radio. También no podemos dejar fuera la radio, lo que ustedes crearon, porque ¿verdad? Aunque ahí vamos a ir a Nueva York, pero mucha gente no sabe que lo que se hace hoy en día en la radio moderna, en Puerto Rico como en Nueva York, fue hecho en Puerto Rico. O sea, los pilares de la radio que se hace hoy en día, de esto de las llamadas telefónicas, todas estas cosas, las bromas, etcétera, todo eso vino de Puerto Rico. Eso es correcto. La diferencia es que nosotros, fíjate, la diferencia entre un locutor ahora o una personalidad de radio ahora, es chévere compararlo, es interesante. Porque tú llamas a un locutor ahora, oye, tú le haces una pregunta y sabe, ay María, qué brillante es.
Claro, lo que tú le estás haciendo la pregunta, ya está buscando en el celular, googlea, o está buscando en la computadora que tiene de frente y ahí está todo. En la época de nosotros, no, en los 80 no había eso. En los 80 tú lo que tenías era el periódico, el teletipo, alguna revista y lo que tú tuvieras acá. No había más nada, tenías que improvisar. O sea, tenías que tener una agilidad mental rápida para ver cómo le vas a responder a la llamada. Ahora no. Ahora todo el mundo es inteligente, todo el mundo sabe y una de las cosas que más critico es que nadie quiere jugar al bruto. Escucha esto, hay un grupo de 5 o 6 en un programa de radio ahora. Todo el mundo es inteligente. Yo digo, wow, pero ¿para qué llaman a un abogado? ¿Para qué llaman a un doctor? Si todo el mundo da una explicación que tú dices, wow, saben más que muchos saben. Y sí, hay unos que son inteligentes, pero la gran mayoría lo que recurre a lo que tienen a la mano, el celular, a googlear, inteligencia artificial o la computadora. Así cualquiera. Así cualquiera. Digo, cada cual en su momento y al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Pero no es lo mismo más nunca. Jamás va a ser lo mismo. Entonces, estuviste en San Juan, allí hiciste el live, hiciste como... Espérate, perdóname. Luis, te interrumpo porque quiero Dale. explicar. La gente debe estar diciendo qué fue lo que dijo Frankie cuando dijo jugar al bruto. Cuando tú tienes 5 y 5 opinan lo mismo, eso no sirve. Es como Claro. si tú fueras a buscar, cuando tú vas a comprar a una casa, vas a buscar que la vas a pintar y vas a la tienda de color, imagínate que te den todos los colores, sea el mismo. Cada uno tiene que tener una opinión diferente, pero ninguno quiere ser el bruto. Todos quieren ser inteligentes y lindos. Alguien tiene que asumir el rol y hacer la pregunta disparatada o tirar el comentario que para la gente es estúpido, es bruto, pero eso es así, es parte de un juego. Aquí en Puerto Rico hay gente que lo hace, 2 o 3 lo hacen brutal y para la gente son brutos. La gente no entiende que eso es parte de un juego. Tienes que hacerlo así porque si no, se pierde el colorido del programa, del concepto. ¿Tú crees que a lo mejor es que tienen miedo de que lo juzguen? Porque en los tiempos de antes, sí, estaba ese que decía el comentario, lo disparejo, ¿verdad? Para hacer un balance. Pero antes solamente tú quizás lo reconocías si te lo encontrabas en la calle con la voz o alguna foto que hubiera en el periódico, etcétera. Pero ¿tú crees que quizás a lo mejor mucha gente no quiera hacer el bruto sabiendo que ahora se ve por televisión, ahora existen las redes sociales, etcétera? Y como que la gente quizás no puede entender que esto es parte de un formato de un programa de radio y que realmente no eres así cuando se apagan las consolas. Eso es así. Eso es así, nadie quiere hacerlo. ¿Cuántas veces le han insultado a María del Pilar? Ujú. Y no hay una persona que yo te pueda decir que es más brillante, que sabe hacer el juego que Maripili. Maripili es Así es. brillante. Mira el resultado. Al final del día, vete a la métrica, vete a los números, mira el resultado. ¿Cuántas quisieran ser como Maripili? Un montón, porque ella sabe, ella aprendió a jugar. Y dijo, no, por aquí es que es, espérate, chacho, cada vez que suma y resta, olvídate, no le importa porque al final del día, esto es lo que cuenta para muchos. ¿Ves? No es el si eres inteligente o eres bruto, no, es los money, es Eso el no te paga dinero. los billes al final del día, ¿no? Si eres Exacto. inteligente o bruto. Nadie los va a pagar por ti. El que te dice que tú eres un bruto, no va a pagarte las cuentas. Esa es la realidad. Así es. Entonces, bajaste a San Juan, hiciste varias cosas. ¿Cómo se da ir a Nueva York? Bueno, déjame explicarte. Antes de yo ir a Nueva York, estando yo en Mayagüez, me hacen el acercamiento para venir a San Juan. Y te voy a decir quién fue la primera persona que me hizo el acercamiento. Y esto nunca lo he dicho. Quien primero me hace un acercamiento para ir a San Juan a trabajar con él fue Antonio Sánchez Casiano, el gangster. Hubo un momento estando en San Juan que Funky se va del lado del gangster a atender unos asuntos personales y de trabajo. Y el gangster me llama y me dice, vente para acá, vente a trabajar conmigo. En Salsa 63 era el concepto en aquel entonces. WQS. Y yo no me atreví. El primer acercamiento para venir a trabajar a San Juan me lo hizo Tony. Yo creo que él ni se acuerda de eso. Y luego el segundo fue cuando hice una prueba
en Caco 105, motivado por un señor que se llamó Manolo Urquiza, que era el relacionista público de Telemundo, muy famoso. Me contacta con Huberto Viaggi, que era quien dirigía las empresas en aquel momento del mundo, de WKQAM y FM. Me hicieron una prueba y me dijeron, mira, tú estás listo. Pero no, volví y el miedo me paralizó. No me atreví a dar el salto finalmente para dejar Cosmos e ir entonces a trabajar a San Juan. Me paralicé y eso fue, fíjate que Dios es el programador más grande. Él sabe cómo va a mover la ficha. Y fue todo, al final del día, todo obra para bien. Y ahí está el resultado. Antes de irnos a Nueva York, quiero hacerte una pregunta que me vino ahora mismo a la mente. O sea, estamos hablando, ¿verdad? Quizás ahorita de gente que han hecho cosas importantes en la radio. ¿Qué tan importante fue el nombre de Billy Fourquet para la radio de Puerto Rico? Imagínate, Billy, en paz descanse, Billy era un científico. Billy era un científico. Billy estudiaba, no tan solo la radio, él estudiaba el comportamiento de la gente. Fíjate qué interesante. Él estudiaba y tenía algo, tenía un talento especial para agarrarle la vena a la gente y decir, esto es lo que va a funcionar. Y Billy fue bien importante en la creación con otro grupo de lo que hoy conocemos como Mega, que primero fue la Mega Estación, que la Mega Estación nace en Guayama, en el pueblo de Guayama. La gente pensaba que era una emisora del área metro. Eso fue lo que primero fue Sonorama. Y de Sonorama evoluciona gracias a que Raúl Fustel, su propietario, nos da la oportunidad a este grupo de jóvenes encabezado por Raymond Torres y por Billy Fourquet. Y nace entonces Mega. Igual fue bien importante Billy en la creación de conceptos para Cosmo 94. Después pasa entonces a las grandes corporaciones. Billy fue muy, muy importante en la historia, no tan solo de la radio, te diría que que en el crecimiento profesional de muchos de nosotros, hasta Rocky. El mismo Rocky lo dice. El mismo Rocky lo dice porque esa es la realidad. Rocky lo reconoce y yo tengo que reconocer lo que Billy fue bien importante en muchos aspectos, no tan solo para la radio, en términos personales, lo fue para muchos de nosotros. En paz descanse y gracias a él donde quiera que esté. Así, ahora sí, vámonos para Nueva York. Nueva York actualmente, bueno, quizás aquí me puedes correr, quizás estoy disparateando aquí y me puedes correr en confianza, pero en su momento fue la meca de la radio, o sea, el mercado más grande, mm, No, donde Nueva York lo es, Luis. No matter what. Nueva York es el mercado más importante. Nueva York y Los Ángeles son los mercados 1 y 2. Puerto Rico, cuando yo me fui, esto lo he dicho un montón de veces, era el número 15. Ahora vamos por el 17. Hemos perdido valor, más que todo, por la erosión poblacional. Al perder población en el sistema americano, pues tú pierdes importancia en términos del valor eh, mediático, sobre todo para las agencias de publicidad, porque las agencias de publicidad buscan impactar la mayor cantidad de público posible para mercadear sus productos. Y al nosotros perder población, pues perdemos importancia. Tristemente, pero Nueva York, si eres número 1 en Nueva York, como locutor realizaste el sueño de tu vida, eres número 1 en el planeta. Olvídate de los peces colores. antes de ir a Nueva York, que se me ocurrió esta pregunta, me dijiste que en algún momento Puerto Rico fue 15, ahora estamos 16, 17. ¿Cuál fue el momento más importante de la radio de Puerto Rico y qué tan cerca estuvimos de un top 10 en su momento de la radio? Es una cuestión poblacional, numérica, porque fíjate que la calidad nuestra en términos de radio es indiscutible. Aquí, la radio de Puerto Rico, tú vas a tener estaciones religiosas, tienes estaciones de rock, tienes estaciones de pop, tienes estaciones top 40, tienes estaciones de oldie, tienes música de trío, tienes música cultural, tienes emisoras de salsa. Oye, toda la variedad que hay en un 100 por 35, hermano. O sea, aquí esto es, la radio en Puerto Rico es una radio rica, rica y dinámica. Yo pienso que se ha perdido los radiodifusores, perdieron grandes oportunidades para inventar otras cosas y ahora enfrentan un reto tremendo con las redes sociales.
Pero la radio en Puerto Rico es una radio muy variada. Aquí tú tienes de todo, noticias. Hay de todo aquí, Luis. Aquí lo vas a conseguir. Así es. O sea Pero que, en términos poblacionales, nos resta, nos impacta. qué locura. Entonces, vámonos a Nueva York, el mercado más importante de la radio, donde hubieron grandes figuras en su momento. Luis Jiménez, yo soy bien fan de Luis Jiménez. Siempre he Mm. dicho, llevo una campaña para conseguirlo algún día. Héctor Marcano también. También a Funky Joe, que son gente que hicieron cosas importantes. Yo soy bien fanático de la radio, pero yendo a Nueva York, se te da la oportunidad de ir a Nueva York. ¿Cómo llegas allí? ¿Qué tan difícil fue adaptarte allá? Mira, tengo que agradecerle a Los Ángeles que Dios puso en mi camino. Hay personas que el éxito, como yo dije recientemente, no es singular, el éxito es plural. Hay un montón de gente que te ayudan y te dan la mano. Y en aquel momento había un muchacho, que hace tiempo no hablo con él, Luis Vega, un puertorriqueño muy talentoso, tremendo talento. Y era parte de SBS New York y SBS Miami. Conocía Puerto Rico, yo lo conocía, y cuando Luis se va, que se lo lleva a Univisión de Nueva York, SBS comienza a buscar una alternativa para responder a Luis. Y en el 2006, Luis Vega me llama, me dice: Luis Jiménez se va, se van a quedarse el grupo, que son los Mequetrefes, y están buscando dos talentos. Y yo le dije: bueno, yo pensé en la pareja Ray Shadow, Frankie J. Me dice: no, 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 al final del día, ellos no estaban interesados en Red. Me dijeron: a ellos les interesa que seas tú con el muchacho dominicano, Juan Carlos Alonso y los Mequetrefes. Voy y hago la prueba en Nueva York sin ningún interés. Yo no tenía interés de irme a Nueva York. Yo dije: voy a cachetearle a esta gente la estadía. Me acuerdo que me quedé en un hotel que se llama el Parker, se llamaba ese hotel, Parker Meridian. Me pagaron el fin de semana, me pagaron todo el vuelo, viajamos en primera clase. Y yo dije: pues yo voy, cacheteo esto y regreso, porque yo no tengo interés y esto va a ser bien difícil que yo pase. Voy, hago la prueba y la paso. Y yo digo: anda, parcidete, ¿en serio? Me dicen: sí. Ahí enfrento una serie de situaciones, con el resultado que en enero del 2007 ya yo estaba en Nueva York con un -10 de temperatura, -10 para mi primer día de trabajo en Nueva York, con un contrato histórico en el 2007, que hoy día todavía nadie se lo gana, tal vez Molusco, alguno que otro, pero ni tres personas se ganan lo que en aquel momento me pagaron a mí por ir a Nueva York, gracias a Dios, ¿verdad? Poniendo a Dios por delante siempre. Y a todos esos ángeles que Dios puso en mi camino. Y así fue que se dio la oportunidad. Realmente fue una prueba. Y entonces, quienes escogían quién iba a ser el seleccionado fue primero Juan Carlos Alonso, que agradezco a él la oportunidad, y el grupo que estaba allí, que era el grupo que había trabajado con Luis. Ellos sabían lo que querían y finalmente me escogieron a mí para trabajar entonces con ellos en el Vacilón de la Mañana. Quiero hablar un momento, un paréntesis para dos cositas que estabas diciendo. Quiero hablar un momento y perdón por traerlo, pero quiero traerle un momento a Luis Jiménez. O sea, un fenómeno. Un tipo que rompió barreras, un tipo que fue controversial en su momento y hoy en día tiene un podcast donde siempre está con su inseparable amigo Speedy y hablaba en su momento de que como que tiró un ink, de parece que quizás está buscando algo por ahí para quizás volver a la radio, no sé si lo interpreté yo, pero él decía que un locutor siempre tiene que jugar en la línea fina entre lo que se tiene que hacer y no se debe hacer, porque él dice que eso fue la fórmula del secreto para que la gente nunca lo olvidara. Porque él dice que si tú sigues la línea, straight como es, y sigues las instrucciones, vas a ser siempre igual del montón. Déjame decirte, no me está malo que hables de Luis, todo lo contrario. Mi reconocimiento y mi respeto a Luis siempre lo he manifestado. Y estoy totalmente de acuerdo. Las reglas están para romperse. Si no rompes las reglas de alguna forma, pues vas a ser uno más. ¿Ves? Siempre y cuando
te aclaro, siempre y cuando hay que cumplir con unos parámetros. Si tú te la quieres jugar, te la juegas, a ver cómo te sale, pero tienes que estar preparado. Y Luis se la jugó. Y Luis fue un fenómeno en la radio. Esa es la realidad en Nueva York. Luis impactó la radio hispana de una forma brutal con su éxito, inclusive contra los principales personalities en Nueva York y en Estados Unidos. Eso no hay quien lo despinte, esa es la realidad. A mí me encantaría, te voy a decir más, a mí me encantaría que Luis volviera a la radio de Nueva York. A mí me encantaría que Luis volviera, pero pienso que para que Luis logre un impacto fuerte, aparte que la radio cuando él se fue no es la misma radio ahora, inclusive cuando volvió, porque él volvió a competir con nosotros, nunca fue lo mismo. Logramos superarlo en gran medida porque la estación de nosotros era una estación mucho más poderosa que la emisora que él estaba. Esa es la realidad, pero a mí me encantaría que Luis volviera a la radio. Finalmente, yo lo veo un poco difícil. Hay unas heridas ahí que no se han sanado en términos de SBS, pienso yo, y la estructura gerencial de la empresa pues también cambió, pero Luis es un talento indiscutible. Siempre lo he dicho, Luis marcó la radio hispana en Estados Unidos. Pensaría que me vino una paja mental aquí de momento, o sea, porque ahora mismo, pues, ¿verdad? El gran cambio que creo que ha sido uno de los cambios más impactantes fuera, después de lo que pasó con el Gante, el Funky, con lo que pasó contigo, que fue lo de Molusco, de cambiar de emisora a otra. ¿No estaría interesante quizás dejar esos egos, esas heridas al lado y tratar de competir trayendo un Luis Jiménez? Al mercado de Puerto Rico, tú dices, o al mercado de Nueva York. No, el de Puerto Rico. Sería interesante, me parecería excelente. Me parecería excelente que Luis juegue aquí, aunque Luis ya jugó acá con el Vacilón. Y Luis la pegó, porque lo que pasa es que los oyentes del Vacilón eran oyentes de closet, era algo tan atrevido que la gente se escondía para escucharlo. Pero sería interesantísimo. Yo no sé si Luis tiene el interés de hacer ese mercado, de hacerle Puerto Rico y hacer la radio local, después que está acostumbrado a un mercado que es una bestia. Es lo más grande, que es el área triestatal, son los 3 estados. Estamos hablando de más de 30 millones el auditorio disponible en un mercado que sería pequeño. Acuérdate, del 1 al 17. Hay que ver si Luis estaría interesado, pero es interesante tu propuesta, me parece, nunca me lo habían planteado y me parece sumamente interesante esa alternativa que tú estás dando. Bueno, quién sabe, uno nunca sabe la mente que puede escuchar esto, así que bueno, Tiene veremos por ahí. mucha lógica lo que estás diciendo. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, está en Nueva York, llega, ¿verdad? Y hace la audición y la pasa. Me pareció interesante ese comentario que me hiciste, que fuiste sin ninguna intención. Fuiste básicamente pues, allá a vacilar, o sea, fuiste sin hacerlo, fuiste a hacerla sin ninguna presión. ¿Tú crees que quizás esa mentalidad fue la que te hizo que cayeras de una? Si a lo mejor ibas con esta presión de que ibas a hacer un demo, ibas a hacer una demostración con los tipos que estuvieron con Luis Jiménez, ¿tú crees que si hubiese puesto esa presión no se hubiese fluido como fluyó? Fíjate, qué interesante porque cuando yo me pongo a evaluar ahora tu comentario, es real. Yo fui sin ninguna presión, yo fui chilling. Tal vez si me hubiese puesto la presión, los nervios me hubiesen jugado en contra. Pero no fui en esa. De hecho, inclusive, te voy a decir más, hubo un momento, ellos sabían lo que estaban buscando, Juan Carlos y los Mequetrefe. Me dijeron, Frankie, queremos que hagas personajes. Y dije, ¿en serio? Sí, sí, no tan solo un locutor y comentario. Queremos que hagas personajes. Entonces, en la segunda parte de la audición, tuve que hacer voces, jugar con los personajes. Y cuando yo me siento y les preparo a ellos un libreto, no unos guidelines, no un rundown, como hacen todos los productores en Puerto Rico, que lo que dicen, no, este es el libreto. Eso no es ningún libreto, no sea disparatero. Eso es un rundown. Te dicen esto ahora, esto ahora. Un libreto es algo estructurado. Cuando me ven a mí, que les entrego un libreto de una parodia, con los diálogos,
usando la estructura que se hace en televisión o en los medios, a un lado lo visual, a otro lado los efectos del sonido. Y dijeron, oh, pero ¿cómo es esto? Y dije, pero ustedes no saben. No, oh, pero Luis no lo preparaba así. Pues Luis tenía su estilo y lo entendía muy bien, pero entonces yo fui con el mío propio, porque el único que pues, se ponía a escribir como tal, porque a mí siempre me ha gustado, era yo. Y ahí es que tú haces la diferencia. Obviamente, la preparación de años anteriores, primero en Cosmos y luego en la televisión, de todas las cosas que hice, a mí me preparó para ese momento, en el 2007, de preparar entonces un libreto y presentárselo a ellos. Cuando ellos vieron eso, dijeron, oh, pero no, espérate. Esta es la persona que estamos buscando, nos hace personajes, es el locutor, comenta muy bien, hace las parodias. Entonces ellos estaban buscando a alguien, según me explicó Luis Vega, que es quien me lleva, es mi ángel en Nueva York, acuérdate, que se pareciera a Moon Shadow, que es el papá de todos nosotros. Esa es la realidad. Raymond Broussard, Moon Shadow, es el papá. Él y Marianito Hurtado son las dos figuras más influyentes en su momento de lo que fuimos un grupo de jóvenes atrevidos en la radio en Puerto Rico. En paz descanse Marianito Hurtado. Y Moon. Y yo decía, pero es que yo no me parezco en nada a Moon. Me dice, oh, sí, tú te pareces a Moon. Entonces pasa el primer año y en el segundo año SBS integra a Moon, a Juan Carlos, Frankie J y Moon Shadow. Entonces tengo a Moon, que es el tipo con el que yo he estado peleando toda mi vida y es el papá de los pollitos, lo tengo al lado mío. ¿Tú estás oyendo eso? Luis Rodríguez. O sea, el tipo con el que yo he peleado toda la vida, el que inventó esto, lo tengo al lado mío ahora. Te voy a decir más. Yo le decía, Moon, tú no hablas malo, porque Moon no hablaba malo. Me dice, es que no hay necesidad. Y allí se hablaba malo. Eso que aquí intentan hacer en Puerto Rico, nosotros ya lo hacíamos en Nueva York. Pero eso tampoco es, hablar malo no es. Pero aquí todo el mundo quiere pues hablar mal o decir una mala palabra y ya se creen, o utilizando la técnica de ser ofensivos todo el tiempo. Vamos a ofender a la gente, vamos a hacer comentarios ofensivos, vamos a hacer parodia ofensiva. Dios no lo quiera un día cuando pase algo malo, porque esto no es Nueva York ni es Los Ángeles, que tú te tiras a Nueva York, le haces un comentario a alguien, esa persona vive en Los Ángeles, a lo mejor no te la encuentras toda tu vida, pero en Puerto Rico no. En Puerto Rico tú vas a la farmacia y te puedes encontrar a la persona con la que tú hablaste mal. Ojo. Así Pues es. entonces, cuando vengo a ver, vuelvo a Moon, que me aparté de eso, tengo a Moon al lado mío. Y fue bien interesante tener a Moon. Y yo le decía, Moon, pero es que yo no hablo como tú. Me dice, no, tú hablas. Las inflexiones de Moon, por alguna razón, yo las incorporé a mí porque fue alguien con el que yo crecí escuchándolo. Aunque no puedo tener el tono de Moon, que era un tono alto, bien arriba, el tono mío es medio bajo, pero a mí me encantaba el estilo de Moon. Me decía, no, tú tienes ese estilo, tú lo tienes. Me decía, tú de los alumnos míos, tú eres uno de los más aventajados. Fue bien interesante ese encuentro con Moon, allí con Raymond, en Nueva York. ¿Dónde está él? Moon está en Orlando, vive en Orlando. Pero está haciendo algo de radio. Y perdón la ignorancia, no Hace sé. años me dijeron que sí, pero ¿qué más va a hacer? Si fue el tipo que lo inventó todo, fue el tipo que creó todo, fue el primero, ha hecho de todo. Mira, yo veía a los americanos cuando hacíamos un stunt, porque como cuando tú eres talento del vacilón, tenías que ir a la calle, te decían, Luis, hoy te toca a ti hacer este stunt. Esa es tu misión de hoy. ¿Tú sabes qué me tocó a mí? A mí me tocó una vez hacer el papel del vaquero de Times Square. La Comay me peló en aquel momento. Yo tengo la foto. Y porque ese día el muchacho, el tipo que hacía el vaquero, se enfermó. Yo fui y me puse allí con un traje de baño chiquitito, unas botas, una guitarra y un sombrero a cantar La Cucaracha. Tú estás oyendo eso, te puedo enseñar la foto.
la cucaracha, como si fuera el vaquero, pero el vaquero deshidratado. Tú sabes que el tipo tiene un poco. Era yo el vaquero y me dieron dinero. Hice el Stone. ¿Y sabes qué pasó? Ese individuo, el vaquero, envió una carta a la empresa que si volvíamos a hacer eso nos iba a demandar. Wow. Porque su imagen, oye esto, su imagen está registrada. Allí no se puede parar nadie utilizando esa indumentaria. Por eso es que hace unos años hubo un anuncio de M&M, ¿tú te acuerdas que era como un M&M imitándolo a él? Ujú. ¿Qué pasó con ese anuncio? Eso lo quitaron. De momento desapareció. Todo eso está registrado. Allí no puede pararse nadie a imitarlo a él o a pretender hacer lo que él hace. Qué locura. No, 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 fue una loquera. Yo fui a cumplir con mi stone, pero por poco nos metemos en un lío. Entonces, hiciste todos estos años en la radio, pero me parece interesante y algo que quiero traer contigo, pues sí, que sé que nos quedamos en la radio, le No metemos hemos 3 hablado de horas deporte, aquí. fíjate, no hemos hablado de deporte. Sí, nos podemos hablar ya mismo, pero quiero llevarte. Tú eres una persona que has hecho de todo en este medio. Y una de las cosas que dicen que para tú mantenerte vigente en los medios es que tienes que adaptarte a los cambios. O sea, tú tuviste un tiempo brutal de locutor en Mayagüez, San Juan, Nueva York, hiciste un montón de cosas, pero ¿en qué momento se dio el twist que terminaste haciendo reportero de televisión? Cuando SBS en el 2009, 2010, ya no me acuerdo bien, se va a público, las acciones, al irse a público, las acciones colapsaron y empiezan a despedir gente del programa, que era el programa más costoso. O sea, la inversión publicitaria en términos económicos más grande a nivel hispano de un medio fue en el Vacilón de la Mañana. Esta gente se gastaba millones en ese programa. Entonces empiezan a despedir gente hasta que me tocó el turno a mí y me despidieron en 2009. Yo regreso a Puerto Rico en enero del 2009. Con un ego tremendo, había sido número uno en Nueva York. Y aparte de Nueva York, acuérdate que transmitíamos a 10 mercados de la costa este de Estados Unidos. Escucha eso, incluyendo Miami. Oye, para allá, qué clase de bestia. Y Puerto Rico. Mira qué clase de bestia de estación y de público. Yo regreso aquí. Dije, olvídate, me van a dar trabajo. Pero nadie se atrevía a ofrecerme trabajo por el dinero. Ya como ella había dicho en el 2007 que yo me había ido por un contrato muy aventajado, lo cual fue cierto. Y entonces, aquí había, porque a mí me lo manifestaron, mira, nadie se va a atrever a hacerte un acercamiento por el dinero y el nombre que has desarrollado para el mercado de Puerto Rico. Y llegué en enero, estuve 9 meses sin trabajar. Wow. Tú estás oyendo, 9 meses sin trabajar. Y estando viendo televisión, viendo la Comay, Cobo, ya me habían hecho una entrevista para el programa. Dice que chévere sería tener a Frankie J aquí de reportero. Yo dije, ¿pero qué fue lo que dijo? Y al otro día me manda a buscar y me hace el acercamiento para ser el reportero de la Comay. Y ahí entonces es que empiezo voy a tomarme un poquito de esto. Lo que terminas ahí, quiero hablar un momento rápido y perdón por interrumpirte. No, no, adelante. El fenómeno de Cobo. Este tipo es una bestia. Este tipo fue número uno hasta el día que él quiso. Es la realidad del caso. Y el tipo en su momento llegó a ser tan influyente que dicen por ahí la lengua, ¿verdad? No sé si esto realmente es cierto o no, pero llegó a costarle la elección a un político, que él decidió no ir porque hubo un tiempo que los políticos cuando estaban en campaña iban a hacer entrevistas con la Comay y ese político decidió no ir y dicen que eso le costó la elección. Estás hablando de Pedro Rosselló. Sí, Él dijo que no hablaba con muñeca. con muñecas, que la Comay no era un ente jurídico. Sí, Cobo, totalmente de acuerdo contigo. Cobo es un genio. Esa es la realidad. Tú puedes estar
o no de acuerdo con él o con lo que hace, pero es un genio. Definitivamente, es un tipo que supo cómo manejar los medios y su producto y cómo llegar a la gente. Eso es indiscutible. Contestando tu pregunta, lo es. Esa es la realidad. Nos guste o no. ¿Tú crees que, verdad? Y voy a volver otra vez a esa anécdota que me estás diciendo donde empezaste con la Comay. ¿Tú crees que quizás Cobo, verdad? Y esta es tu opinión, y si quieres comentarlo, si no, pues te lo voy a respetar. ¿Tú crees que quizás a Cobo le pasó lo mismo del fenómeno del deportista, que no supo retirarse a tiempo y quizás los últimos tiempos quizás le afectó en algo su legado? Yo creo que eso tendría que contestártelo él. Claro. Esa es una pregunta para contestártela a él, pero el retiro nunca es real. No, no para él, para nadie. Cuando tú amas esto, de una forma u otra, tú vas a buscar la forma de hacerlo. Porque fíjate, no es ni por dinero. Por eso te digo, hay cosas que te puedo contestar él, pero ahora me pongo en la justa perspectiva para decirte a ti lo que yo puedo sentir. El retiro no es real cuando tú amas esto. Sí existen las pausas. Ujú. Que tú dices, espérate, me voy a detener aquí. Y las pausas son necesarias en todo. Los detente. Pero un retiro es bien difícil. Mientras, eh, mientras a ti te quede algo en la sangre, lo vas a querer hacer. Porque lo llevas por dentro. Ahora, no todo el mundo se adapta al cambio. Ese es el juego. Tienes que ver cómo tú, dentro de las nuevas estructuras, te insertas y entonces logras ser tan grande o mejor de lo que era. No todo el mundo tiene ese talento. Así es. Entonces, volviendo a la anécdota, entonces, eh, Cobo se comunica contigo y comienza esta nueva era, ¿no? De reportero. Así es. Eh, Al principio yo no lo veía, pero él lo vio. Y algo vio él con su ojo clínico, científico, de manera quirúrgica. Él lo vio, dijo, por aquí es que es como cuando una persona va a operar, un cirujano opera que lo hace con detalle. Él dijo, tú lo puedes hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Es problema tuyo, me dijo. Tienes que hacerlo tú. Y lo primero que yo pensé, yo dije, yo no puedo ir a hacer el Frankie J que hago en radio, hacerlo en televisión porque sería ridículo. Y ahí entonces creo el personaje, y cuando te digo lo creo, es que me vestí como un reportero. La chaqueta, el pañuelito, la corbata, bien vestido, con un tono serio. Nunca le ría las gracias a la Comay, contrario a lo que hacía Leo Fernández en paz descanse, que Leo lo hizo muy bien. Sí, fue un Pero eso, estilo. ese era el estilo de Leo. Yo tenía que venir con un estilo completamente diferente. Fíjate que Leo, al descanse, vuelvo y digo, y mis respetos para él y su familia, Leo lo hacía muy bien, pero siguió una línea más vacilonera. Yo dije, yo voy a hacer todo lo contrario, yo voy a ser el serio para crear las dos líneas históricas en este programa. La línea de Leo y la línea de Frankie. O eres bachatero y vacilonero, o vas a ser serio y pidiendo respeto. Tú no veías ningún reportero en la televisión diciendo, con el mayor de los respetos, quiero hacerle esta pregunta. Nadie lo hacía. Búscalo. Una vez, y no fue que yo lo planifiqué, es que yo soy así. Yo decía, déjame decirle que es con respeto que le estoy haciendo la pregunta. Y así fue. O sea, hay cosas que las planifiqué y hay otras que se dieron de manera silvestre, que uno va educándose y aprendiendo. Y obviamente había un buen grupo, un excelente grupo de producción que tenía súper exclusivo en aquel momento. Había un excelente grupo de producción en la dirección, en la oficina. Había un recurso humano brutal y el resultado siempre se dio. Tú me dices, ¿verdad? Cuando hacía la pregunta con todo respeto, quiero traer una frase que me dijiste cuando estuvimos escribiendo un par de veces por Instagram antes de que se diera esto, y me pareció una frase bien interesante que me dijiste y quiero traerla para que quede aquí grabada. Básicamente decía algo así de que si tú te sientes incómodo haciendo la pregunta, así se va a escuchar y así la va a sentir la gente cuando la escuche. Y es algo interesante que me dijera esa frase porque es real. Por ejemplo, todas las preguntas que te he hecho aquí han fluido, pero sí, esta verdad, yo
pues además de que tengo el podcast, hago muchas más entrevistas en zonas mixtas, de deportes, etcétera. Y sí, han habido preguntas que cuando tú haces una peliculita para atrás que dice, esta pregunta se me hizo complicada sacarla, cuando vienes a ver, no esperes una super respuesta, porque si para ti es complicada, para la persona que tienes al frente también lo es igual. Y esto no me lo inventé yo, déjame decírtelo. Yo he tenido grandes maestros. Carmen Jovet, Leyenda. Silverio Pérez, Héctor Marcano. Oye, las bestias que yo he tenido a mi lado. Y le digo bestias por decir lo grandes que son. Carmen Jovet, Silverio Pérez, Héctor Marcano. Y uno de ellos me dijo, si tu público no sé, si tú no te sientes bien haciendo la pregunta, tu público tampoco. Y esa es la realidad. Igual que siempre digo, y esto lo aprendí también porque alguien me enseñó, trata a tu entrevistado como te gustaría que te trataran a ti si tú fueras el protagonista de la historia. Todo el mundo le está gracioso cuando es de burlarse de otro. Claro. A mí me vacilaban un montón, decían que yo, tú eres un llorón. Es verdad, yo lloraba. Cuando yo veía una tragedia que tocaba a un amigo mío, a alguien que yo amo, o que era mi personalidad de crecimiento, que nos desarrollamos juntos en el medio, pasar por una situación, yo se me salían las lágrimas. Todo el mundo, pues, mucha gente vacilaba, hasta que me encontré con un día un tipo que me vacilaba y me pidió disculpas, me dijo, a mí me tocó atender la tragedia a un hijo mío. Y yo decía que nunca iba a llorar. Hasta que me tocó y lloré, Frankie J. Perdóname. Una persona, un tipo que si tú lo ves, dice, no, ese tipo es el tipo más rudo del mundo. A ese nivel. Nadie está exento. A todo el mundo le está el chiste y la burla graciosa hasta que te toca. Cuando te toque, hablamos. Así mismo es. Entonces, como reportero, o sea, quiero hablar un momento de esto. Y es que como reportero, así como, ¿verdad? Ahorita hicimos el comentario de Luis Jiménez que decía que si tú querías que te recordaran para siempre, tú tienes que hacer la diferencia. Entonces, tu parte como reportero también tuvo una diferencia, además de que, ¿verdad? Como tú mismo dijiste, ¿no? Que te decías el llorón, pero es que estaba fluyendo y sentía los sentimientos de lo que pasaba en el momento. Eso marcó algo interesante en la parte de Frankie J. También, otra parte también fue por los casos que tuviste, ¿no? O sea, quizás sin entrar mucho en ello, pero creo que cuando Frankie J se habla de reportero, tú marcaste un ritmo. Y como me dijiste ahorita, quisiste llevarte la parte seria para que te recordaran. Y siempre sí, cuando se hable de la Comay y los reporteros, siempre el nombre de Frankie J iba a salir. Tú sabes que te agradezco mucho ese comentario y muchas gracias por lo que dices. Me lo han manifestado otras personas, me dicen una personalidad muy conocida, igual que tú, Luis, me dijo, hablar de franquía y hablar de credibilidad. Y me estuvo bien interesante porque, y te digo, he hecho varios podcasts recientemente y mira qué interesante, Luis. Cuando yo voy a evaluar mi carrera, este año que viene son casi 50 años ya, tengo que evaluarla y lo he aprendido haciendo los podcasts recientes de dos maneras. El que me conoce como locutor y DJ previo a los 2000 y el joven que nació en el año 2000 hasta el día de hoy, que me ve y me identifica más como reportero. Y yo dije, wow, hace poco estoy haciendo esta entrevista y le dicen al que estaba tras bastidores, uno de los técnicos, ¿cuántos años tú tenías cuando Frankie J hizo el caso de Lorenzo? 8. ¿Y qué edad tienes ahora? 24. O sea que hubo una generación que creció viéndome como reportero y no como DJ o locutor. Y mira qué interesante, te respetan y te valoran tu trabajo, porque al igual que el caso Lorenzo hubo otros casos. Y me resulta bien, bien interesante cuando hablo contigo ahora y destacas exactamente lo mismo. Eso es una de las grandes satisfacciones que uno se puede llevar, Luis. Otra cosa, quiero llevarte a lo más reciente. Estuviste como DJ, locutor, estuviste en el mercado más importante de la radio, hiciste tu cambio, te fuiste a reportero y ahora estás con tus redes sociales, FJ en directo. Y me parece interesante porque esta plataforma que es tuya te permite
abarcar o entrevistar gente que a lo mejor quizás, a lo mejor en programas más importantes no te hubiesen dicho, no, no entrevista a esa persona porque quizás no da los números, es la verdad. La realidad es triste, es cruel, pero sí, pero es la realidad. Y yo pienso que ahora en esta nueva etapa tuya, con FJ en directo, te he visto que te has ido a entrevistar a otra gente que lo hace porque tú quieres, porque quieres llevarle esa información a la gente, porque te interesa, porque lo consideras interesante, más allá de que dé unos números o no. O sea, qué tan importante ha sido volverte a, ¿verdad?, a hacer este cambio ahora en tus redes sociales y qué tan importante ha sido porque ahora el contenido lo manejas tú, el productor eres tú y tú decides a quién quieres ir a entrevistar. Pues mira, ha sido tremendamente importante porque yo estaba buscando a ver cómo me acomodaba cuando yo hago la pausa, que me alejo de los medios. Fue algo que yo quise hacerlo porque entonces lo sé todo. De ser un programa prime time a las 6, lo cambiaron de horario a un programa a las 2 o 3 de la tarde. Y cuando me nos dicen eso en el 2019, yo dije, mira, no, yo me voy. Porque pues, la gente no sabe el sacrificio brutal que es hacer un programa diario. Así es. Es bien difícil. Y dije, yo me voy y me fui. Se dieron otros acontecimientos y me fui. Y voy a ver cómo me inserto dentro de lo que está pasando. Y para eso me tomé mi tiempo. Pero entonces cuando muere Tito Rojas, en paz descanse, yo había hecho una entrevista a Tito donde Tito me explicaba qué era lo que a él le pasaba cuando le daba que se ponía mal. Y exactamente, pues Tito muere a raíz de un escenario que tuvo similar a lo que él en una entrevista me había contado muchos años antes. Wow. Yo busco esa entrevista y la subo. Yo me ponía a saludar a la gente en YouTube sin saber qué era lo que yo estaba haciendo realmente. Y de momento veo que esa entrevista dice, oye, mira, la gente la vio. Voy a trabajar el tema de la salsa. Eso fue el 2020, 2021. 2020 hago eso primero y el 2021 yo te diría que para marzo es que empiezo a como que a darle forma al concepto. 2021. Y yo digo, pues mira, más o menos 100 personas. Y de momento, mira, ese es 50. Adiós, hay 100 personas, le dieron like y empieza la cosa a crecer hasta el día de hoy. Que a veces hasta me llaman para que yo reaccione a temas de salsa. Y sí, ha sido bien, bien importante reconocer el valor de nuestro cantante salsero, nuestros grandes embajadores en otras partes del mundo y su aportación cultural y el destaque que debemos darle a la plena. Me encanta hacer eso. Me hablas de la salsa, vamos a entrar un momentito ahí, soy bien fan de la salsa, o sea, tengo un montón de discos de vinil en la sala, o sea, soy bien fanático y me parece el fenómeno interesante que está saliendo en la salsa y yo quiero saber, porque verdad, se hablaba un momento, siempre han dicho la frase trillada de que la salsa está muerta, etcétera, pero Bad Bunny demostró que no. Dicen también que a veces que quizás la música tradicional, ¿verdad? Es solamente un nicho, Víctor Manuel acaba de demostrar que no con la canción del Gago. O sea, que significa es que la salsa y la música tradicional no está muerta, simplemente está falta de ideas interesantes. Esta falta de ideas interesantes, esta falta de mercadeo y esta falta de difusión. En Puerto Rico, fíjate que emisoras de salsa con un reconocimiento nacional, La Z y Salsoul. Ahora vete a Colombia. Colombia es o sea, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, España, Venezuela, ¿sabes? Pero entonces aquí, en Puerto Rico, no se le presta no se le destaca esa importancia. ¿Por qué? Porque lo más importante, pues, sin restarle mérito, pues en este momento es Bad Bunny. Y no se le puede restar mérito a Benito, ha hecho algo increíble. Mira lo que ha pasado, cómo está vivo otra vez Frankie Ruiz. Porque la gente no sabe que la gran mayoría de los urbanos, artistas urbanos y reggaetoneros, son fanáticos de la salsa. Así es. De ahí es que viene el concepto de los 12 discípulos. Quítate tú para ponerme yo. Vamos a ver ahora quién es quién. Entonces todos salían con una camiseta y la foto de su cantante favorito. La salsa siempre va a estar presente y siempre es importante. Y Benito lo que ha hecho es
increíble. Vuelvo a lo mismo. No hay nadie que polariza más la opinión que Benito Antonio. Él polariza todo, pero lo que ha hecho ha sido una cosa brutal. Y la salsa no está muerta, la salsa está ahí. Lo que pasa es que si queremos exponerla más, como yo hablaba con Sergio George hace un tiempo, pues si nos unimos los urbanos con los salseros, una explosión brutal. Brutal. Mira a Frankie Ruiz cómo está sonando. Como si estuviera allí en Mayagüez cantando. O en Nueva York o en Miami. Los urbanos adoran a Frankie. Porque Frankie, el look de Frankie es parecido al look de ellos, con cadena, el swing. Y fíjate que ellos tienen su identidad. Se dice, no, ese era. Hasta las canciones. Mira cómo está sonando. Cuando veía a Frankie Ruiz cantando con Víctor Manuel. Víctor Manuel, yo dije, ¿qué es esto? Por poco me pongo a llorar. Y dije, no puede ser. Brutal. Te voy a dar una idea millonaria aquí. Oye, estoy lleno de ideas hoy. Ahorita lo de la radio, ahora esto. En algún momento, un disco que se llama Los Cocorocos. ¿Verdad? Para la gente que no sabe buscarlo en YouTube, era un disco que tenía una fusión de cantantes de salsa con gente de reggaetón. Ahí hay una canción interesante, se llama Los hombres no tienen la culpa, Gilberto Santa Rosa y Don Omar. Y también había una que se llama Dos güeyes en una cueva, creo que era Domingo Quiñones y Zion, si no me equivoco. Y había otra Tego Calderón y no me acuerdo quién más, pero el disco, búscalo, Los Cocorocos. Y yo pienso que estaría interesante hacer esto en estos momentos. No me imagino una salsa de Gilberto Santa Rosa con Bad Bunny, Víctor Manuel con Don Omar, que esa fórmula está aprobada ya. O sea, tienen múltiples canciones juntos. Yankee le Yankee, mete a la salsa. Don Omar le mete a la salsa. Zion le mete a la salsa. O sea, no se equivoquen. Hay muchos cantantes reggaetoneros que le meten a la salsa de y una está forma Jerry brutal. todavía. Puedes traerte a Jerry, puedes traerte a Domingo Quiñones, puedes utilizar la inteligencia artificial y poner un Dream Match ahí, de un ejemplo, un Bad Bunny con Frankie Ruiz, etcétera, o traerte a Héctor Lavoe. Bueno, no sé si viste Baile Inolvidable, cantada por Frankie Ruiz con Sí, inteligencia artificial. sí, sí, Yo dije, ¿pero qué es esto? Increíble. Tú es sabes, una no es lo más que locura. quiero escuchar de la inteligencia artificial. Prefiero las fusiones y las uniones, como tú dices, que se unan y canten en vivo. Eso es espectacular. Yo no sé cómo a un productor no se le ha ocurrido. Así es, Como bien dices tú, Sergio, ahí estaría la medalla. pero imagínate un espectáculo en vivo con lo que tú estás diciendo. Brutal. Sería una locura aprovechar el boom de Baile Inolvidable y Bad Bunny y todo eso. Y está ahora mismo, por ahí también está este otro muchacho con salsa también, se olvidó el Bravo, nombre. Alejandro. Gabo Alejandro también, que puede incluirlo ahí también. Guaina le mete también. No se equivoquen. Guaina canta. Y fíjate, lo interesante es como Guayna, yo lo dije en un podcast, la verdad, el caso, o sea, y pues tengo que decirlo, pues fue los comentarios que hice y las redes no perdonan. Los primeros canciones que él hizo parecían un karaoke mal hecho, pero fue ajustando, hasta que ahora están en una calidad bien. Así que yo estoy loco por entrevistar a Guaina para FJ Directo, que es mi canal de YouTube. Me encantaría tenerlo. Quiero hablar, para ir terminando, pues se quedaron muchas cosas, pero eso da hincapié a sentarnos en otro podcast la próxima vez. Siempre me encanta terminar el podcast con una pregunta que el invitado quiera hacerme o un tema que quiera hablar. Así que tú me dices, Pues algo de deporte, fíjate que dale, no hemos hablado nada de deporte. Te puedo hablar tantas cosas de deporte, de dale. lucha libre. La vez que casi Ric Flair nos corre a Red y a mí. Tú estabas oyendo, Ric Sí, Flair, dale. cuando estuve de frente con Fernando Vargas, que lo llevan a Puerto Rico, y entonces la condición que él puso es que no le hablaran de Tito Trinidad. Yo contacto a la persona que lo trae y le dije, mira hermano, Sí, si no, imposible. si no es de Tito Trinidad, me dice Frankie, él no va a permitir que le hablen de Tito. ¿Y tú sabes lo que yo hice? Lo cité a un restaurante que se llama Cielito Lindo. Y cuando yo veo que Fernando llega, te voy a ver algo que yo le dije, Fernando Valga, así en la calle yo. Y él por allá, en la guagua que lo trajo, el gran campeón mexicano.
Coño, yo soy puertorriqueño, pero yo soy fanático tuyo. Tú sí tienes... Le levantaste y peleaste con Tito y lo tiraste. Yo soy de los de Trinidad, pero usted tiene pantalones, mi hermano. Y el tipo se me queda mirando. Y yo dije, me va a meter un puño, me va a meter un puño. Y viene para donde mí, me va a meter un puño. ¿Sabes lo que hizo? Me abrazó. Claro, hiciste lo que querías hacer, pero troyaste por otro lado. Le trabajé psicológicamente y él, Fernando es un tipo en aquel momento bien chévere. Después me lo pusimos a hablar de Tito y le hice la entrevista a Tito que nunca salió. Era para súper exclusivo, nunca salió la entrevista a Tito. ¿Por qué no salió? A Fernando. Y allí me hablamos de Tito, pero lo que tú no te imaginas. ¿Por qué no salió? Costas de producción. Pues se decidió que no iba a salir. Igual que cuando Margarito vino a Puerto Rico, es que yo soy un fanático del boxeo, una cosa enfermiza. Y yo, lo que es Coto, Tito, chacho, cuando me dicen, no, para que entrevistes a Margarito, Luis, yo fui cegado. Me acuerdo ahora que me meten al camerino de los mexicanos y yo sin encomendarme a nadie, Luis, le digo a Margarito, tú sabes que por poco tú le desgracias la carrera a Coto, ¿verdad, brother? Y los mexicanos están al lado y me miran. Y él me dice, no sé de qué me habla. Y yo, no, tú sabes bien de lo que yo te estoy hablando. Tú sabes bien de lo que... Pero perdí la tabla. Por el puño, por lo que te pusiste. Chacho, los mexicanos se pararon. Yo dije, me meten un puño, estamos en Puerto Rico. Aquí se va mal. Tú ves que Mira, yo la entrevisté a Margarito y fue una buena entrevista en aquel momento y tuve que esperar en su momento porque cuando yo le estaba tratando de contactar estaba en producción, estaba en postproducción la entrevista que le hizo uno de los que es importante en la radio allá en Puerto Rico, por no mencionar ningún nombre. Y tuve que esperar su momento y yo, no importa, o sea, dice, no, perdóname, es que pues yo estaba en postproducción y parece que habían hecho un deal que tenía, que no podía dar nada hasta que saliera esa entrevista. Y yo, tranquilo, que el tiempo de Dios es perfecto, yo te espero. Y lo entrevisté, me acuerdo, y yo hice un plan porque yo me fui por toda su carrera, él me habló ¿verdad? De lo que es Julio César Chávez Paraero, se fue una entrevista bien cabrona. Y después al final, yo hago una pausa. Y digo, porque lo dije así, todavía me acuerdo, le digo, yo sé que usted llegó hasta aquí, a la persona que escucha el podcast, yo sé que usted llegó hasta aquí esperando que yo le hiciera la pregunta que usted está esperando. Y estaba él ahí. Y él estaba así, pues estaba por Zoom en videollamada. Le digo, sí, este atleta ha hecho grandes cosas y yo creo que él tiene una carrera que va más allá de lo que sucedió. Y el tipo se queda así callado como 2 segundos. Y me dice, quiero darte las gracias, Luis, porque no lo hiciste, pero lo vamos a hablar. Si salió de él hablarlo y lo hablamos, pues dijo, pues verdad, tú sabes que él tiene su verdad. O sea, él no va a decir nunca que lo hizo, pero, pero lo hablamos. Sí, mucha gente que en su momento, porque cuando salió la entrevista, yo la saqué rápido y estuvo casi a la par de la entrevista del otro que lo entrevistó. Y mucha gente fue y la vio y dijo, wow, me gustó mucho más la tuya porque la del otro lo envolvieron con el trago para sacarle algo. El tuyo no, el tuyo estuvo relax y contestó lo que quiso contestar. Y eso fue lo que me gustó. porque lo hiciste con respeto, lo hiciste con altura, con seriedad. Y fíjate, te voy a decir algo, Luis, que yo he aprendido, porque a mí me lo enseñaron. La entrevista que te va a hacer grande es la que no puedes repetir. One shot. Te encontraste a alguien en la calle, prende la cámara y dale por ahí. Cuando Coto tuvo la situación con su tío, ¿tú te acuerdas? Sí, Yo fui al tribunal de Cagua y hubo un momento en que Miguel me habló, pero hice la pregunta con un respeto, como se la ha hecho a determinadas personas en su momento, y Miguel me habló. Yo creo que nunca más en ese tiempo habló con más nadie. Y es cómo tú haces la pregunta. ¿Cómo a ti te gustaría que hicieran la pregunta si fueras tú el protagonista de la historia? Tú puedes preguntar lo que sea, con respeto y seriedad.
Recuerda siempre, la entrevista que te va a hacer grande es la que no puedes repetir. Cuando tú tienes por eso es que tú ves que hay gente que en los podcasts o los trabajos que hacen no tiene ninguna trascendencia, porque se van a entrevistar a los panas. Lo que se llama en periodismo un easy target. Alguien que tú coges fácil. Como trabaja conmigo en el canal, pues mira, vamos a hacer algo en el estudio. It doesn't matter, no tiene ninguna importancia porque es un easy target. Entonces tú los ves que tienen miles de visuales, miles de entrevistas, pero no hay nada que trasciende porque su contenido es uno easy, es fácil de trabajar. Digo, cada cual trabaja lo que quiera, Claro. cada cual trabaja lo que quiera. Pero por lo menos yo, que mi estructura y mi preparación va en otra línea, pues por ahí es que me meto. Igual que cuando De La Hoya tuvo la situación, en un momento lo agarré acá en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. ¿Ve? Y ahí traté de hacerle las preguntas. Pero entonces tú trasciendes porque tú eres el que se atreve a hacer la pregunta. Y puedo hablarte de un montón de deportistas en Puerto Rico. El caso de Ric Flair en una lucha libre. Cómo presentábamos la lucha libre antes cuando las superestrellas de la lucha libre, Carlitos Colón y la Capitol, tenían el evento en los 3 lugares a la vez. Hay tantas cosas que podemos hablar que para mí tienen tanto valor y las atesoro tanto que me ha gustado compartir contigo, Luis. No, para mí más que un honor, o sea, y es lo que tú dices, es bien interesante porque esto del podcast, y volviendo quizás al tema inicial de los comentarios que hizo José Valiente en su momento, yo creo que esa falta de que la radio no permitía que gente nueva llegara ha hecho que los podcasts se han hecho populares, pero los podcasts también han tenido como su, ¿verdad? Su filtro, porque yo me acuerdo que en su momento en la pandemia todo el mundo tenía un podcast. O sea, yo me acuerdo que me acuerdo de esto, que me acuerdo que hasta Francis, comediante, tuvo que cambiarle el nombre a su podcast porque creo que había un podcast con el mismo nombre, hablando M, una cosa así. Imagínate que tanto había gente de podcast que hoy en día ya como que pasó la moda. Hoy en día ya se quedaron los que llevan tiempo. Por ejemplo, quizás el mío, quizás no es el más popular, pero tiene 700 y pico de podcast, o sea que eso está más que aprobado. Este, y se quedaron los que son, por ejemplo, Siempre el Lunes, que es Macetaminofen, que es uno de los mejores podcasts de Puerto Rico, La Hora Machorra, Puestos para el Problema, que es o sea, pero se quedaron podcasts ya establecidos. Y todos los que lo hicieron por vamos a sentarnos a hablar, se fueron. Y se quedaron los que llevan tiempo y no necesariamente quizás eran los más famosos como en el caso mío y los que ya están en el top. Pero fíjate que tuviste la disciplina y hay algo. Pueden haber un montón de podcasts, miles los hay. El negocio es de quien tiene la credibilidad, la consistencia, la disciplina, y tú lo has demostrado. Tienes que tener credibilidad. La credibilidad se logra sin faltarle al público, sin fallarle al público, ser consistente en su trabajo, hacerlo con seriedad. Y cuando menciono todo eso, tú tienes eso. Ay, gracias, te lo Tú agradezco tienes mucho. eso. Cuando yo te veo haciendo los reportajes de deporte, yo digo, wow, mano, mira todo lo que este tipo ha hecho para ir a lograr esto, que estuvo presente en tal evento. No, una locura y quiero que me hablas de eso y el verano pasado fue bien interesante porque como tú dices, o sea, la disciplina, todo el mundo habla de disciplina. O sea, pero la disciplina se pone a prueba en momentos como cuando estás pasando por un divorcio y tienes que hacerlo igual. Y me pasó el año pasado, mientras yo estaba quizás pasando por un momento del divorcio, estaba cubriendo el Mundial de Clubes, o sea, cubriendo equipos como el Real Madrid, Palmeiras, etcétera. Inclusive, hace poco estuve en el sorteo del Mundial allá en Washington, D.C. y todo el mundo me vio llegar, pero ninguno vio que había una nevada en el camino y que yo bajando por el campo tuve que tomar una decisión entre estrellarme de frente con un tipo o meterle guía para el lado y guayé el carro por todos lados derechos del conductor, del chofer. Y eso nadie lo vio, pues obviamente creo que es la primera vez que lo hablo en vivo o en una grabación, pero nadie ve esos sacrificios. O sea, pues fácilmente después de ese día puedo irme encojonado y parar allí, pero digo, coño, ya estoy a mitad de camino, vamos a llegar, o sea, ya qué carajo.
Y sí, 6.000 historias como esa, hay un montón. O sea, hay un montón de cosas que termina llegando al evento, pero ¿qué te costó llegar al evento? Tienes que enfrentar el proceso para que luego entiendas el propósito. Y al final decir, Ave María, ahora entiendo por qué tenía que pasar por eso. Y estoy seguro que tú, dentro de ese proceso, eso que te sucedió, igual que el divorcio, hoy día cuando te sientas a analizar todo eso que pasó, había un propósito. Estoy seguro. Y eso bien internamente tú sabes por qué fue lo que pasó y por qué. Ahora te voy a decir algo. La pelea que puedo ver 1000 veces, la de Tito con Fernando y la de Chico Corrales con Diego, es una pelea. Me salí del tema porque No, es que no. te lo quería comentar, mano, de verdad. Y lo interesante de eso es que hoy en día está YouTube. O sea, muchas de estas peleas quizás puedes conseguir en YouTube, que YouTube tiene un recurso bien brutal, porque en su momento, un ejemplo, tú la viste y la puedes volver a repetir porque la puedes encontrar en YouTube o algún sitio, pero en aquel momento se vivía de recuerdo, porque es la realidad del caso, porque no había cómo repetirla. Eso era, la viste esa noche y se acabó. La de Marvin con Toby Hearns, eso fue una cosa bestial. Esta me la puedo ver 1000 veces. O sea, igual que te puedo decir que vi a Evander Holyfield, lo vi al lado mío en Los Ángeles en un momento, luego de la pelea con Tyson, tipo grandulón. Tú sabes, tantas buenas anécdotas. Cuando me he encontrado con campeones nuestros de boxeo, una vez me encontré con Alfredo el Salcero Escalera, y yo era un chamaco y para mí fue como ver un juguete. Me le tiré encima y lo empecé, lo empecé a abrazar. Imagínate, ver el Salcero, conocí a Alexis Arguello. O sea, yo con Sí. Alexis Arguello me senté a hablar y yo digo, wow, mano, que es que con una gente que en un momento, con Tito Trinidad, que yo veo a Tito y eso es como ver, imagínate, como ver los muñequitos. Lo tengo en wishlist. Quisiera entrevistarlo algún día, en verdad que Aquí, sí. A Tito Trinidad. nada, nada, papi, olvídate, Tito, Miguel, Iván Calderón, ¿sabes? Yo adoro a Iván, Iván es otra cosa también. Una vez le digo, Iván, háblame de alguna anécdota en el boxeo. Me dice, muchacho, Frankie, una vez estoy peleando y estoy para que te vayas a los puños con el tipo, termina el asalto y voy para la esquina y le digo a la esquina, puñeta, ponme la banqueta que me dio tremendo palo, me dio tremendo palo, me voy a caer, ponme la banqueta. Tú sabes, es increíble, igual que con Juanma López, yo admiro a Juanma con todo lo que lo critican. ¿Tú le has visto el puño a Juanma? Juanma tiene un clase de puño. No lo he visto, pero fíjate, es una cosa interesante. Quiero hacer un site aquí al lado. ¿Tú crees que quizás esto de las redes sociales, al tener una cercanía con la gente, ha hecho que a la gente le falte más fácilmente el respeto a las personas? Pues yo siento que Juanma le han falta el respeto, lo ningunean como si fuera cualquier porquería. Eh, las redes se prestan para todo, pero yo creo que al final del día la gente buena y los que aportan son muchos más, como diría la canción, los buenos son muchos más. Pero siempre va a haber el irrespetuoso que lo que busca es el faranduleo. Yo no le hago caso a lo que digan. Tú te vas a detener para, por cada perro que ladre en el camino, imagínate. Quijote le decía a Sancho, Sancho, vamos por buen camino, escucha a los perros que ladran, no te puedes detener. Y si te detienen, vas a ver que son cuántos seguidores tienen con una foto ahí que nadie sabe quién es. O son agendas en contra tuya. Vas a encontrar de todo, es como tú lo manejas. Y antes de terminar, quiero digitar ese al güello. Y, ¿verdad? Mi esposa era de Nicaragua y aprendí muchas cosas. O sea, inclusive es uno de los estadios más importantes de Managua, es el Alecía Argüello, que es donde fue el Real Estelí allá en Nicaragua, donde está David Rosario. Saludos si escucha esto. Soy súper fan y tengo la oportunidad, ¿verdad?, de también ser amigo de él. Eh, Quiero preguntarte y quiero traerle aquí una idea millonaria. Alecía Argüello, o sea, fue una gran leyenda de Nicaragua, el boxeo nicaragüense. ¿Cuándo viene algún estadio importante con el nombre de un atleta de nosotros? O sea, algún boxeador importante, el estadio Félix Tito Trinidad, el estadio Miguel Cotto. Bueno, está el Cisco Escobar, sí, pero ya no existe, que era ahí en San Juan. ¿Cuándo va a venir ese estadio? Sería interesante, lo que pasa es que muchas veces
se espera que la persona fallezca porque el otorgarle el nombre, igual que cuando se le otorga el nombre a una calle, es algo bien comprometedor. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que la gente dice, pero esperaron que se muriera, ¿no? Porque es que debería ser así. Esa es la costumbre. Porque ya la persona pues falleció y ahí está el resumen de lo que es su carrera, de aquí a acá o de acá a aquí. Imagínate que tú le pongas el nombre a alguien o alguna estructura y esa persona luego se descarrila. Mira a O.J. Simpson. Qué atleta más brutal con más números que O.J. Simpson. Y mira lo que sucedió. El mejor ejemplo es Puerto Rico, que hubo un video viral hace poco de un comediante, Rubén Rodríguez. Mucha gente piensa que Rubén Rodríguez está muerto. Rubén Rodríguez. Eso sería una gran entrevista. ¿Tú lo has entrevistado a Rubén? No. Chacho, tremenda entrevista y tremendo tipo. Rubén, mi padre, te va a caer súper bien. Tipo buena gente hasta la médula. Tú sabes que una vez me encuentro estoy en este dealer y me encuentro con este de los vaqueros, con Tito. Ay, Dios mío, se me escapa el nombre ahora. Imagínate. Con Tito Ortiz, lo acaba de decir mi esposa. Con Tito Ortiz. Yo estoy así, me dice, Frankie J, ¿cómo está? Yo, más bien, ¿cómo está usted? Chévere. Yo soy Tito Ortiz, por poco me da un ataque. Pues yo era fanático de Tito Ortiz. Acuérdate que yo soy del oeste de Puerto Rico, entonces era siempre Quebradillas contra Bayamón, eso era histórico. Entonces yo, que era un tipo, era un chamaquito, y yo era un incordio lailloso, que me encantaba molestar a los que eran más grandes que yo, todos iban a Quebradillas, porque éramos del oeste. Adivina quién yo iba, a Bayamón, para llevarle la contraria. Ahí volvemos a caer en lo de la radio. Siempre es bueno tener a alguien que te lleve a la contraria, pues si no es aburrido. Yo para encordiarlo le llevaba la contraria a Billy Bao, Alberto Sabón, Tito Ortiz, Rubén Rodríguez, Rubén Montañez. Imagínate, y Raymond Dalmau, que es mi pana. Raymond Dalmau. Ahí está otro ejemplo de una persona que tiene el nombre de la cancha, ¿no? Ay, esa es buena. Y Raymond, fíjate, Raymond, esa es la excepción, no es la regla. Qué tipo tan chévere, con una carrera increíble. Mira la familia, mira los hijos, una estructura increíble. Y todos fueron exitosos en su Mira, tú sabes que estuvo en Puerto Rico Billy Bound, que fue un gran canastero de Bayamón. Y entonces fueron a ver un juego al Coliseo Raymond Dalmau con el hijo dirigiendo y Billy Bound le dice, wow, es increíble, estamos en el Coliseo. Raymond Dalmau está dirigiendo su hijo y estoy sentado al lado de Raymond y yo estoy aquí en el Coliseo de... Tú sabes, son estas cosas que de verdad, y nuestra liga es más antigua, la liga de baloncesto nuestra, que la NBA. Así es, y la línea de 3 se inventó acá también. Así mismo es. Así mismo es. Qué locura, ¿verdad? El tiro de 3, papá, y la gente son cosas que la gente ni sabe. Sí, pero tú eres quien tiene que meterle mano a eso. Usted tiene para meterle mano a eso. Oye, Frankie, quiero darte las gracias y vamos a dejarlo hasta aquí, si no nos quedamos 3 horas más. Y en verdad, para mí más que un honor sentarme a hablar un rato contigo, conocer un poco de tu historia y conocer un poco de la radio. Como te dije, yo soy bien fan de la radio. Inclusive, ¿verdad? Voy a dejar esto por aquí, porque dicen que los planes hay que no se manifiestan, pero hay que dejarlo por aquí. Me dijeron que puede ser que a lo mejor para el 2026 hagamos algo en la radio de Washington, D.C. Veremos a ver, aunque ya me calenté, porque sin empezar ya me calenté, porque hace mucho puse un post diciendo que la radio hoy en día son todos un copy-paste de Luis Jiménez. Y una amiga mía cogió y lo subió, y ella sí tiene un programa en Washington, D.C. Y dije, Luis, si superas el calentazo que tú creaste aquí abajo, pero como no te conocían, no sabían quién era. Y yo, diablo, no he llegado y ya me calenté ya en Washington, D.C. Eso es, rompiendo por ahí. Y entrevístate a Rubén Rodríguez, pero llévatelo al Coliseo, allí en el Coliseo de él, y allí en el medio de la cancha de su estadio le haces la entrevista y después lo invita a una 31. Estaría bien interesante. Oye, Frankie, quiero darte las gracias por la oportunidad y éxito siempre. Gracias a ti, hermano. Dale para adelante, éxito siempre, haga su trabajo y voy a ti y pago doble. Tú lo vas a hacer y lo estás haciendo.
Oye, quiero darle las gracias por llegar hasta aquí, escuchar el podcast, escuchar este episodio brutal. Oye, recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como es de la línea podcast y en Instagram como es de la línea podcast. Dale like, dale share, comparte este podcast con todo el mundo. Y si no sabes dónde puedes buscarnos, sencillo, vete a Instagram como es de la línea podcast. Danos a seguir primero que todo para seguir con la meta de seguir creciendo y llegando a otros públicos. Y ahí hay un link de Linktree que lo llevará a todos los lugares donde estamos disponibles. Búscanos en YouTube como DLP Indazán para que no te pierdas otra parte del podcast que se llama El Extendido con Melo. Son dos podcasts con la misma persona, pero son dos temas completamente diferentes, así que búscala allá en YouTube como DLP Indazán para que escuches El Extendido. Oye, usted escucha esta pista que está de fondo en este outro, es nada más y nada menos que con DJ Salva de España para el mundo. Así que oye, si necesitas una pista para tu intro, para tu outro, también para tu promo, también para tu demo, para lo que sea, escríbele a DJ Salva en Instagram y dile que vas de parte de Melo para que te trate con cariño. Shout out a DJ Salva, el mejor DJ de España. Y usted escucha, y usted ve el logo de Desde la Línea, ¿verdad que está bien bonito? Usted ve los fondos que usamos para los extendidos, también para las noticias, es nada más y nada menos que por AG Artists, es la que tiene a todo el mundo al día en Puerto Rico. Equipos de baloncesto, le hace las promos a varios equipos del BCN, así que contáctalas en Instagram como AG Artists. Y por último, pero no menos importante, gracias por la oportunidad. Recuerda darle like, darle share, compartir esto con todo el mundo y dejarnos 5 estrellas en Instagram. Que tengan buen día, se me cuidan.